Bueno. Bueno, vamos a ver este caso. Vamos a hacer esto y después vamos a ir haciendo más. Les voy a mandar un trabajo con cosas así. A ver, Profe, una pregunta, ¿está grabando? sí. Gracias. Bueno, tenemos el cuadro 1. 1 y el 2. A ver, primera. ¿En qué caso o casos debe realizarse el control de Coombs? Vamos a tomar esto que es prueba de compatibilidad pretransfusional. Prueba de compatibilidad pretransfusional. A ver, ¿en qué caso o casos debería realizarse el control de Coombs? En el C. En el C. Y en el B también. Vamos a buscar algo más que sería mejor. En el C, bien. Y en el, Y en el B. y en el B. ¿Sí? Recordamos, control de Coombs, tenemos que realizar a toda prueba en tubo que terminamos en Coombs con resultado negativo. Por lo tanto, acá, si ponemos una columna que diría control de Coombs, tendríamos que hacer esas pruebas en estas dos. ¿Y qué resultado tendría que dar? Positivo. 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 Para validar la prueba, positivo. Bien. 2. ¿En qué caso puede tratarse una incompatibilidad ABO? Es una prueba de compatibilidad. En el D, En el B, en el C y en el D, lectura inmediata. Positivo. B, C y D. Exactamente, en estos tres. Les va a dar siempre lectura inmediata. Es indudable que una incompatibilidad ABO suele tener, digamos, la IgM, justamente por eso es tan peligroso, un rango térmico muy alto, ¿no? Es de esperar, ¿no? Que la prueba incluso pueda llegar a dar a 37, ¿no? Como en el caso del C. Pero como tenemos la posibilidad de hacer la prueba abreviada, si la detección de anticuerpos dio negativa, que es lo que vimos en la clase pasada, digamos que estos tres signos de IgM en B, C y D ya son, digamos, un tema que tienen que cerciorarse de que no estén dentro de una incompatible ABO. Bien, B, C y D. ¿En qué casos podría estar implicado el complemento en la prueba? En el A y el D, exactamente. Porque acá saben que el suero de Coombs, más allá que siempre su especificidad IgG es la más importante, no tenemos que olvidarnos que tiene también anti-C3D. O sea que el suerito de Coombs nos puede detectar si hay activación de complemento. Entonces tendríamos que el complemento podría estar en estos casos en el A y en el D. ¿En qué casos podría tratarse un EGG aglutinante? En el A, sobre todo. En el A. Porque recuerden que un IgG aglutinante tiene las características de mostrarse
reactiva a 37, rara IgG aglutinante, pues la IgG de por sí necesita el CUMS, pero después siempre en CUMS va a dar de mayor actividad. Estos son típicos anticuerpos que acá se ven débiles o con una intensidad muy baja, vamos a poner una cruz, pero cuando ustedes ya lo enfrentan con el CUMS, si ya les di una cruz acá o débil, acá el resultado es a 4 cruces, es porque esa IgG es gigantesca. Entonces, digamos que la característica de que aglutine en parte a 37 grados no la exime de que después en CUMS se muestre con toda su intensidad, ¿no? ¿En cuál prueba de esta estaría implicada una IgM? En el B. ¿Y qué más? En el C, C y D. en el D. Más que nada en el Sí, C. sí. En las tres. En las tres estaría implicada. Si digo, ¿en cuál estaría implicada? Para el C, ¿no? Una IgM de amplio rango térmico y Ahí sí ahí sería el C. el C se la come, sí. ¿Sí? Porque si hubiera sido otro tipo de anticuerpos, pues los lavados, me hubiera vuelto a aparecer en CUMS. Pero siendo un IgM de amplio rango térmico, digamos, esta podría ser, digamos, la adecuada. Si acá hubiera habido una pregunta, ¿cuál sería un IgM de amplio rango térmico? La C. A ver, ¿en cuál podría estar implicada? Que no lo pregunta acá, pero lo pregunto yo. Una inmunoglobulina de tipo IgM más complemento. Sí, el En D. el D. En el D hubiéramos tenido, digamos, la posibilidad de que sea una IgM con el complemento que lo vemos en la etapa de CUM. Y si yo digo, ¿en qué casos estaría implicada una IgG más IgM? En el C. IgG más IgM. En el D. En el D, En el porque D otra vez. el El mejor D, medio es el Q de la IgG. claro. Por Pueden eso el haberse D, beneficiado. el D cabe esas dos posibilidades, que sea la misma IgM que activó el complemento y lo vemos en CUMS, o que sean dos anticuerpos diferenciados, que sea una IgM, que lo vemos en la fase de temperatura ambiente, y la IgG que después la vemos en CUMS. Todas estas pruebas que dan positivas, ustedes se imaginan que con esto solo no alcanza, hay que hacer más pruebas complementarias, ¿no? Profe, no una pregunta. ¿Y puede darse que dé a temperatura ambiente y a 37 negativo y en SAC positivo? Quedé en... A lectura inmediata negativo, a 37 negativo y en SAC positivo. Sí, no tenemos ningún caso así. Ese es, digamos, uno de los casos más comunes, que sería negativo, negativo y positivo. Bueno, y acá si yo les pregunto, como es una prueba de compatibilidad pretransfusional, ¿en qué casos podría deberse a que la bolsa, que estoy haciendo la compatibilidad, tenga una prueba de cum directa positiva? Claro, la unidad tiene una prueba de cum directa positiva. ¿En qué caso Y sería? en los casos que tiene Q positivo podría ser. Claro. Típico caso sería más que nada este nuevo que dijo la compañera. ¿Sí? Porque si no venía teniendo anticuerpos, lo que vemos acá sería la PCD positiva de la bolsa, de la unidad, ¿no? Este sería, digamos, el caso más redondito, pero puede ser en cualquiera que tenga positivo en la etapa de CUMS, que pueda deberse a que la unidad tiene una prueba de CUMS directa positiva. Bien, a ver.
Vamos al caso 2. 2. Y creo que están las mismas preguntas, pero está cambiado el orden de las cruces. ¿En qué caso puede tratarse una incompatibilidad ABO? Estamos en el 2. En el A. En el A, En el C y en el D. en el C y en el D. A, C y D, temperatura ambiente, ley GM, presente. ¿En qué caso deberíamos realizar el control de Coombs? En el A y en el C. En el A y en el C. ¿En cuáles de estas pruebas podría estar implicado el complemento? En el B y en el D. ¿En cuáles de estas pruebas podría tratarse un eje G aglutinante? En el B. En el B. ¿Y en cuáles de estas pruebas podría haber una inmunoglobulina de tipo IgM? En el D. C y D. Sí, los mismos que vamos a tener sospecha del ABO. ¿Sí? Las mismas que vamos a tener sospecha. Y si preguntamos que la bolsa puede haber sido o tener una prueba de cum directa positiva, En el B y en el D. Que tiene B y D. Coombs. Todo lo que dé en Coombs. B y D. Bueno, ahora yo tengo uno de estos muy grandes con 12 preguntas, que ese se los voy a mandar como trabajo práctico para la próxima clase, pero más que nada para que vean cómo es el formato de lo que les va a llegar, ¿no? Y cómo están hechas las preguntas. Y vamos a ir sumando de a poquitito la detección junto con la prueba de compatibilidad. Y le vamos a sumar también el autocontrol. Ahora Profe. vamos a ir al tema. Sí. No, decía que para el examen usted nos va a dar tipo así en la pantalla y vamos a tener que decir. No va a haber pantalla porque me acaban de mandar el cronograma esta semana que es presencial. Para el final. Ah, ¿vos decís para el parcial? Claro, sí. Sí, para el parcial va a ser así. Pero en el final no, con lo que acaba de En decir. el final también, digo, porque ahí ya puede ser escrito. Ah, listo. Todo esto que ustedes ven acá estaba preparado como escrito, después lo adapté para la computadora, pero en realidad estaba todo esto era escrito. Bueno, vamos a dar un vistazo a este tema y después vamos a seguir volviendo todo el tiempo sobre cómo interpretar los casos. Hoy vamos a ver la prueba de compatibilidad plaquetaria. La prueba de compatibilidad plaquetaria es una prueba que se hace en un soporte que se llama fase sólida. Los soportes de fase sólida vienen en microplaca. En microplaca. Qué lástima que no saqué ninguna. No tengo, a ver. ¿Conocen las microplacas? No, profe. Microplaca. Yo tengo una. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiere que la muestre? Sí. Ahí está. ¿De dónde lo sacaste, Nahuel? El servicio. ¿Dónde? No tiene nada igual esto.
Exactamente, es chiquitito eso. Entra en la mano. Son pocillos muy pequeños. A ver cómo hago para... Creo que hay una forma de poderlo ver eso grande. Si supiera. Me tocó usar porque la verdad es que yo lo había usado muy poquitito y nada, el Zoom. Para todo el tema del Congreso hubo que hacer todo en Zoom. Y es impresionante, es mucho mejor que esto del Meet. El Meet quedó... Lástima que... A ver... ¿Qué me hace esto? Bueno, no lo... A ver si puedo agrandarte. Si no le saco una foto y se la envío, no sé, a alguien. Qué lento que está esto. También. Entonces estamos hablando de la prueba de compatibilidad plaquetaria. ¿Va a volver a compartir pantalla, profe? Ah, se perdió eso. Bien. Bueno, retomamos. Entonces tenemos la compatibilidad plaquetaria. Esto es una prueba de compatibilidad mayor, ¿no? En donde vamos a enfrentar entonces el suero del paciente a transfundir con las plaquetas a transfundir. ¿Sí? Entonces tenemos que el tipo de prueba es una prueba de compatibilidad mayor, plaquetaria. Enfrentamos el suero del paciente a transfundir con las plaquetas que vamos a transfundir. Tiene ciertas características, ya que ustedes habrán visto que la microplaca es muy pequeña, tienen fondo en U, pueden tener microplacas con fondo en B, pero la mayoría que utilizamos nosotros son de fondo en U. Entonces esta microplaca, que son de los 26 pocillos, porque viene una detrás de la otra, vienen muchas, pueden tener una disposición aproximadamente de 8 pocillos por 12. Y así van conformando los distintos pocillos. Es muy pequeña los pocillos, son muy pequeños, y entra muy poco contenido. Y decimos que es una microplaca de fase sólida, a diferencia de las microplacas habituales, la que mostró recién Nahuel, es una microplaca común, porque se adhiere en forma sólida a la superficie el elemento que nos ayuda a poder realizar la prueba. Entonces, vamos a encontrar que esta microplaca tiene adherido unas glucoproteínas que son comunes a cualquier plaqueta, tiene anticuerpos, y está tratado de forma tal de que este anticuerpo esté fijado en forma sólida en la superficie para que después ahí se peguen las plaquetas. Tenemos que recordar que cuáles son los anticuerpos que están presentes en las plaquetas. En las plaquetas tenemos, digamos, 3 líneas de anticuerpos, ¿no? Los que llamamos absorbidos, y en este caso, digamos, los primeros que se llevan el premio son los ABO,
y pueden ser los Lewis, puede haber otros. Pero hay anticuerpos, digamos, antígenos que se absorben. Estos antígenos, digamos, no son parte constitutiva de la plaqueta. No se, digamos, los ribosomas no codifican una proteína específica para el avo sobre las plaquetas, pero recuerden que los antígenos solubles, como son el caso del avo, Lewis y otros, quedan absorbidos en forma indirecta y quedan, digamos, en la plaqueta bajo la forma de absorción. Entonces acá tenemos un grupo de antígenos de las plaquetas que son los absorbidos. Después tenemos otro grupo que sí se codifica sobre la plaqueta, que es las de clase HLA clase 1, que son antígenos. Los HLA son antígenos de histocompatibilidad, son los antígenos más importantes de toda nuestra fisiología, ¿no? Los antígenos HLA que están en la plaqueta, que están codificados, son una parte de todos los HLA, ¿no? Y esos son, digamos, antígenos comunes que en realidad el lugar más importante de su presencia son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, que son los que determinan la compatibilidad para el trasplante de órganos o el trasplante de médula ósea. HLA, entonces dijimos que hay también sobre las plaquetas, pero ya como parte constitutiva. Y después, sí, pero no son, digamos, comunes únicamente a las plaquetas. Y después sí están los que son solamente presentes en las plaquetas, que los denominamos HPA. H es de humano, L de leucocito, A de antígeno, en el caso de HPA es H de humano, P de plaquetas y A de antígenos, ¿no? Y estos sí están sobre las plaquetas. HLA o HPA. Dentro de la clasificación de HPA, que la acaba de actualizar la ISBT en febrero de este año, esta, digamos, es una clasificación vieja, pero vamos a ver que se clasifican por números. Antes tenían también estas siglas como los tienen los grupos sanguíneos, ¿no? De glóbulos rojos, pero estas ya, por suerte, ya no se utilizan más. Y se utilizan estos formatos, ¿no? Y ustedes van a ver que los HPA, que los antígenos específicos de plaqueta, están presentes en las plaquetas, suelen tener características de tener uno, que suele ser el A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5, después vamos a ver el 6, el 9, el 15, que son otros importantes. El 1 suele ser de muy alta frecuencia. Tienen esa situación, ¿no? Esa cuestión de tener un alelo de muy alta frecuencia y el otro alelo de una frecuencia mucho más baja. Entonces, digamos que alguien que genera un anticuerpo, por ejemplo, anti-HPA1A, está en el horno, porque la verdad es que se hace muy difícil conseguir plaquetas negativas teniendo en cuenta que tienen estas frecuencias tan altas, ¿no? Tienen estas frecuencias tan altas. Upa, el mouse. Tienen estas frecuencias tan altas, por lo tanto se hacen, digamos, complicados conseguirle plaquetas compatibles. Acá, digamos, la glicoproteína que conforman esto hay muchas glicoproteínas, ¿sí? Tanto del 1 al 6, del A y B. Es justamente lo que se basa después la técnica de fase sólida, porque justamente coloca un anticuerpo que detecta las glucoproteínas basales de estas y se adhieren todas las plaquetas. Bueno, dijimos que está el 6, el 9, que está tomando mucha importancia, y el 15, que es uno de los más importantes. Y después hay una serie de antígenos que todavía la ISBT no los clasificó, pero que los tiene sueltos, que no los puse acá, pero que, digamos, forman parte, digamos, de todavía el ordenamiento que están haciendo de los sistemas de grupos plaquetarios,
que todavía no están claramente definidos. El principio de esta prueba se basa en una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Una monocapa de plaquetas de donante es inmovilizada mediante centrifugación en la superficie de los pocillos de la microplaca, recubiertos estos pocillos, que eso es la parte que viene comercial, por eso vienen preparados comercialmente con el recubierto de anticuerpos monoclonales de ratón plaquetario específico, ¿no? Hacia todas esas glucoproteínas que las plaquetas se encuentran como adherente. Entonces colocamos el suero del paciente, un medio de baja fuerza iónica, lo incubamos a los pocillos. Toda esta técnica es una prueba de Coombs indirecta, ¿no? Todo esto es una gran prueba de Coombs indirecta que tiene muy pocas diferencias, pero ahora las vamos a ver. Entonces colocamos las plaquetas, las inmovilizamos, es una prueba mayor de compatibilidad, queda adherida en el fondo del pocillo, porque en el fondo del pocillo tiene adherido los anticuerpos de ratón monoclonal, quedan las plaquetas que vamos a utilizar para hacer la compatibilidad. Sobre esas plaquetas le colocamos el suero con un medio de baja fuerza iónica, incubamos a 37 grados. Después de la incubación hacemos los lavados. Después que hacemos los lavados, le añadimos un suero de Coombs, que en este caso es solamente IgG, un monoespecífico IgG. Un suero de Coombs monoespecífico IgG, y ahí ya logramos la reacción. El tema es que las plaquetas son transparentes. Y el suero del paciente ya lo lavamos, porque los lavados antes de colocado el Coombs ya lo eliminamos, por lo tanto necesitamos, esa es la diferencia, digamos, con la prueba de Coombs indirecta que hacemos sobre glóbulos rojos, algo que nos revele, que nos muestre si está unido el anticuerpo hacia esos antígenos, o si no está unido. Si está presente, que nos lo muestre como una imagen positiva, y si no está presente, que nos la muestre como una imagen negativa. Por eso es que ese es, digamos, el artilugio, que es colocar después del suero de Coombs un glóbulo rojo revelador, que se llama un indicador. El red cell indicador es simplemente lo que nos permite ver si hubo unión antígeno-anticuerpo. Le colocamos eso, centrifugamos y leemos. En caso que una reacción sea positiva, la IgG antihumana, con las células reveladoras se unen a la IgG en la monocapa de plaquetas y da una reacción positiva. En caso que la reacción positiva, por lo tanto, las reacciones positivas se caracterizan por la adherencia de estas células indicadoras a toda la superficie del pocillo, porque vamos a tener dos lecturas, que ahora las vamos a ver, que es una de una capa amplia en toda la superficie del pocillo, o una reacción negativa en donde va a quedar un puntito, ¿sí? Una reacción negativa va a ser los glóbulos rojos quedando como un redondelito muy en el centro de la base del pocillo. Entonces, vamos a repasar cómo es la reacción. Vamos a dibujar. Acá tenemos el pocillo, ¿sí? Y dijimos que tiene adherido el anticuerpo monoclonal en toda la superficie del fondo y parte del lateral. Acá tiene adherido el anticuerpo, por eso se llama fase sólida, porque viene adherido a la estructura del plástico. Después de eso, colocamos nosotros acá las plaquetas, nuestras plaquetitas, que como van a encontrar un anticuerpo que va a dirigirse a una estructura basal de la plaqueta, todas las plaquetas van a quedar pegadas a través de toda la superficie que está con el anticuerpo.
¿Qué es lo que vemos acá? Vemos la monocapa, que ya viene con el anticuerpo, que es la base, lo que está acá en azul, y luego arriba le colocamos las plaquetas que vamos a compatibilizar. Colocamos las plaquetas que van a quedar después de la centrifugación adheridas a este anticuerpo de tipo IgM. Inmediatamente después colocamos el anticuerpo del paciente. El anticuerpo del paciente. El anticuerpo del paciente, esta es una principio de la técnica en donde el resultado va a ser positivo. Esto que estamos viendo acá, el dibujo grande, es un resultado positivo, que tenemos en cuenta que este anticuerpo del paciente finalmente se fijó al antígeno de las plaquetas, ¿no? Que pueden haber sido los HLA o los HPA, sobre todo porque son los que son parte constituyentes de la plaqueta. Esta es una reacción positiva. Si tenemos, ¿no?, la monocapa y el anticuerpo no se fija, el anticuerpo va a quedar, digamos, libre. Vamos a poner un amarillo para las plaquetas. Entonces el anticuerpo finalmente va a quedar libre, no se va a fijar a nada. Y cuando hagamos los lavados se va a ir. Este es un resultado positivo, este es un resultado negativo. Acá los anticuerpos antiplaquetarios se fijan a las plaquetas. Conjuntamente, que acá no está, y lo voy a colocar en el color que viene, porque viene en color violeta, en el reactivo, para que identifiquen si lo colocaron, le colocamos el LIS, un medio de baja fuerza iónica, ¿no?, que acá en esta imagen no está. Pero esta técnica requiere que le coloquen un LIS, un medio de baja fuerza iónica, para que esta reacción se dé. Todo esto, toda esta parte, se hace a 37 grados centígrados, se incuba, y para esta técnica la incubación es de 30 minutos. Más allá que utilicen LIS, que habitualmente en glóbulos rojos lo utilizamos 15 a 20 minutos, en esta técnica requiere 30 minutos de incubación. Ya terminada esta etapa de la incubación, y vamos a colocar acá otro color, acá termina esta etapa de incubación, a esta altura vienen los 3 lavados. Vienen los 3 lavados, entonces acá verán que no tiene diferencia con una prueba de compatibilidad con glóbulos rojos, ¿no? Vienen los 3 lavados, descartamos el sobrenadante y ahí recién colocamos nuestro suerito de Coombs. Y ahí colocamos el suero de Coombs. ¿Qué hace el suero de Coombs? Y bueno, como buena antiglobulina humana, va a detectar estas inmunoglobulinas humanas y se va a fijar siempre de la manera que se fija, desde el sector Fab, ¿no?, la zona hipervariable del suerito de Coombs, con la zona fija de la inmunoglobulina humana, que es el FC. Y se fija. Claro, si nosotros viéramos la reacción hasta esta rayita verde, ¿no?, acá nosotros no la visualizamos, no la podemos ver. Necesitamos algo que nos revele la presencia de esta reacción, de que acá, sobre las plaquetas, hay anticuerpos, y sobre esos anticuerpos está presente el Coombs. Entonces, si se da esa imagen, bueno, vamos a tener un positivo. Pero necesitamos los glóbulos reveladores. ¿Qué son los glóbulos reveladores? Son lo mismo que habíamos visto como control de Coombs. Es un glóbulo rojo que está sensibilizado con un IgG. Este glóbulo rojo sensibilizado con IgG va a detectar algunas
de las porciones que quedan libres del CUMS y se va a fijar. Entonces el CUMS va a atrapar tanto al anticuerpo del paciente que está dirigido a las plaquetas como a los glóbulos rojos IgG, con IgG, o glóbulos rojos PCD positiva, ¿no? Para decirlos. Los glóbulos rojos que tienen PCD positivas van a quedar también atrapados por el CUMS. ¿Y dónde van a quedar atrapados? Van a quedar atrapados en toda la superficie que hay CUMS y plaquetas. O sea, desde acá, vamos a poner otro color. No hay blanco acá, qué lástima. Bueno, desde acá hasta acá. En toda la superficie. Va a quedar atrapado los glóbulos reveladores. Estos glóbulos reveladores van a quedar acá. Si, en el caso de un resultado negativo, ¿no? Los anticuerpos estos no se dirigían a las plaquetas, se descartaron con los lavados. Con los lavados, justamente la idea de lavar es sacar las inmunoglobulinas libres. Si los descartamos con el lavado, el suerito de CUMS va a estar libre, vamos a ponerlo en verde. El suerito de CUMS va a estar libre, va a quedar la gotita del suerito de CUMS acá en el centro, y cuando coloquemos los glóbulos reveladores, que serían estas mismas inmunoglobulinas con hematíes, se van a fijar al CUMS acá, en el centro, nada más que en el centro, mientras que los que eran positivos desde toda la monocapa. Toda la monocapa. Acá en el centro y acá en toda la monocapa. Repasamos. Ven, monocapa de fase sólida con anticuerpos monoclonales de ratones a las glicoproteínas que son parte basal de la membrana de las plaquetas. Colocamos las plaquetas, centrifugamos y estos anticuerpos nos fijan en forma sólida, por eso fase sólida, estas plaquetas a través de toda la superficie. Después que tenemos las plaquetas ya fijadas en la superficie de la monocapa, le colocamos el suero del paciente, cual estamos viendo si tiene anticuerpos plaquetarios. Junto con el suero del paciente agregamos LIS, incubamos a 37 grados, porque son IgG, durante media hora, hacemos los 3 lavados y le colocamos el suerito de CUMS. En caso de que los anticuerpos del paciente se hayan adherido a las plaquetas, este suero de CUMS se va a fijar a estas inmunoglobulinas o anticuerpos antiplaquetarios del paciente, se van a adherir y van a quedar, digamos, se va a dar la reacción antígeno-anticuerpos con la presencia del suerito de CUMS. Pero claro, hasta ahí teníamos la dificultad de que eso no es visualizable. Para visualizarlo, colocamos finalmente los glóbulos reveladores, que son glóbulos rojos que tienen una inmunoglobulina de tipo G humana pegada, y de esa manera, si esa reacción es positiva, va a estar en toda la superficie del pocillo. Si es negativa, va a quedar como un puntito en el centro. Y finalmente lo vemos de esta manera. Así es como interpretamos los resultados. Esos glóbulos Sí. son comerciales, ¿no? También, lo mismo. No, mira, los hago yo. Estos. ¿También Podés se pueden comprar hacer? comerciales. Sí. Podés comprar comerciales, pero salen muy caros y habitualmente nos resultan mejores los que hacemos nosotros. Bueno, Una pregunta. Entonces, en esa Sí. prueba, positividad va a haber, en el caso de que haya un choque antígeno-anticuerpo de plaquetas, va a haber igual doble positividad, o sea, pero se va a ver de diferente manera. Eso es lo que va a diferenciar de que sea por las plaquetas o porque sea por las células reveladoras, sería. a ver, ¿cómo sería de doble manera?
Porque vos, si vos... mencionaste que cuando aglutina por las células reveladoras se ve la aglutinación abajo, en el fondo. Solo un botón en el fondo. Y cuando es... Eso es cuando no reacciona. Ah, cuando no reacciona. Ahí está, escuché mal. Claro. Okay. Cuando no reacciona se ve un botón en el fondo. Y Sí. si no aglutina por toda la parte, sería por toda la microplaca, por todo el pocillo. Por toda la base del pocillo, sí. Ahora lo estamos analizando otra vez. Está bien. Interpretación. Una reacción positiva o positiva débil, los eritrocitos forman una capa en el fondo del pocillo, que sería esta reacción. Débil, un puntito, porque queda el suerito de Coombs atrapando a los glóbulos rojos sensibilizados en la última parte de la reacción. No hubo anticuerpos ni plaquetas que se adhirieran a toda la superficie. En el fondo del pocillo. Indica la presencia de anticuerpos plaquetarios. Una capa en el fondo del pocillo. Bueno, acá hablo desde lo general. HLA específicos o HPA. Bueno, la reacción negativa, los eritrocitos forman un botón en el fondo del pocillo. Indican la ausencia de anticuerpos plaquetarios de tipo HPA o HLA. Esta sería la reacción negativa. Vamos a hacer esto. Esto sería entonces una reacción negativa. O sea, profe, entonces si la reacción da positiva sería un problema porque tiene anticuerpos anti-HPA y no se puede transfundir porque la gran mayoría no tiene. Es un problema, sí. Entonces la reacción negativa es la que está caracterizada por un botón en el fondo del pocillo. Y después la técnica tiene dos lecturas de positivo, un positivo débil y un positivo franco, ¿no? El positivo débil es un positivo que no cubre todo el fondo del pocillo, pero es muy grande. Y se diferencia de esta manera, ¿no? Positivo débil y positivo franco. Entonces tenemos dos lecturas de positivo. Una reacción positiva o una positiva débil. En los dos casos se diferencia mucho del negativo. Podemos utilizar también esta técnica en forma indirecta para realizarle una prueba de Coombs directa al paciente con respecto a sus plaquetas. Lo que llamamos una PCD plaquetaria. Y también podemos utilizar esta técnica para hacerle lo que llamamos un autocontrol. ¿Por qué? Porque si nosotros variamos la técnica, podemos jugar muchísimo con esta técnica, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un autocontrol si colocamos plaquetas del paciente. Bueno. Si colocamos las plaquetas del propio paciente con el suero del propio paciente. Y ahí estaríamos haciendo un autocontrol. Sobre todo para ver si el anticuerpo que estamos encontrando es aloinmune o es autoinmune. La otra opción es que coloquemos las plaquetas del paciente, no le coloquemos el suero y directamente le coloquemos el Coombs a las plaquetas del propio paciente. Y ahí lo utilizaríamos la técnica para hacer una prueba de Coombs directa. Utilizando el suero, hacemos un autocontrol sin colocar suero, solamente el suero de Coombs a las plaquetas y después las células reveladoras, siempre las vamos a necesitar. Ahí haríamos una prueba de Coombs directa al paciente, ¿no? Para poder investigar ya cuestiones que tienen que ver con autoinmunidad plaquetaria. ¿Vieron cómo se hace muy versátil esta técnica, ¿no? O como uno, digamos, la puede aprovechar en otras cuestiones. Entonces tenemos resultados negativos, el puntito del fondo, y positivos cuando están extendidos a través de la superficie. Acá tenemos una fotografía. Acá vamos a tener que toda prueba de estas se largan con dos controles. Un control positivo y un control negativo, que nos sirve de parámetro. No sé qué le pasa al mouse,
Me parece que es el mouse lo que me hace. Bueno, acá tenemos un control positivo y ven que el resultado es franco. Está toda la superficie llena de glóbulos o hematíes sensibilizados, ¿no? El revelador. Y acá tienen el control negativo, bien. Y acá tienen un control negativo. Esto nos sirve a nosotros, estos son los controles que vienen con la cajita del equipo, ¿eh? Estos controles nos sirven después para mejorar la lectura. Acá vamos a ver que tenemos 3 reacciones francamente positivas. Está terrible esto. A ver. Acá tenemos 3 reacciones francamente positivas. Acá tenemos una reacción negativa. Y acá tenemos reacciones intermedias. Ven que no son esto, pero tampoco es esto. Estas son reacciones de positivo débiles. Positivo débiles. Y estos son francamente positivos. Y nos vamos basando en la lectura con cómo nos dio en esa largada tanto el control positivo como el control negativo, como para poder, digamos, determinar las pruebas. Y son así. Creo que este es el tamaño casi real del pocillo, ¿no? Son muy, muy pequeños. Bueno, vamos a la interpretación. Dijimos que esta técnica nos permite, digamos, encontrar anticuerpos de tipo HLA o HPA, o ambos. Eso es lo más importante, digamos, de la técnica. Pero esta técnica tiene, digamos, también una posibilidad de poder diferenciar en algunos casos cuando nuestro resultado positivo de la compatibilidad plaquetaria es por HLA o es por HPA. ¿De qué manera? De la siguiente. Sabemos que los antígenos, ¿no? Acá ponemos los antígenos HLA. A ver si cambio de mouse. Esperen un segundito. Mejor. Entonces, tenemos que los antígenos HLA se desnaturalizan, ¿vieron? De la misma manera que los glóbulos rojos con las enzimas, para el sistema DAGI, MNS, los antígenos HLA se desnaturalizan con el tratado con cloroquina. Con cloroquina, que es el mismo reactivo que utilizamos para despegar IgG del glóbulo rojo con PCR positiva. Acá lo podemos utilizar para desnaturalizar los antígenos HLA que hay en las plaquetas. Entonces, cuando nosotros tenemos una primera reacción positiva en la prueba, la volvemos a repetir. La repetimos con plaquetas, con las mismas plaquetas que nos dio positivo, ¿no? Con las mismas plaquetas que dio positivo, pero en este caso las tratamos previamente con cloroquina. Entonces, estas plaquetas ahora, ¿no? Las plaquetas iniciales que nos dieron positivo, ahora con cloroquina ya sabemos que sobre su membrana HLA no va a haber. HLA no, sí va a haber HPA. Bueno, y a través de eso hacemos esta interpretación. Si
La primera prueba fue positiva, que serían estos casos, con plaquetas no tratadas, y después que hicimos el tratamiento nos da negativa, ¿qué decimos? ¿Qué anticuerpo es? Nos da positivo, lo tratamos con cloroquina, repetimos la prueba y nos da negativa. Y ahora podemos definir que el anticuerpo antiplaquetario es de característica HLA. ¿Me van siguiendo o están perdidos? Yo no lo entendí, profe. ¿Lo estás entendiendo más o menos? ¿O lo repito? Si lo puede repetir. Bueno, vamos a abrir, a ver. Entonces vos tenés antígenos en las plaquetas, los anticuerpos antiplaquetarios, esto es un marco teórico que no se los di, pero ya que aprovecho esta hoja, los anticuerpos antiplaquetarios habitualmente se dirigen al sistema HLA, en la mayoría de los casos. Van a haber distintos autores, pero bueno, le están hablando de porcentajes altos, 60-80%. Este, digamos, sería el anticuerpo más común, que aparte, digamos, tiene muchas características del HLA para generar anticuerpos. Ustedes saben que también excluimos el plasma de las multíparas para transfundir por los anticuerpos HLA que pueden provocar TRALI. O sea que anticuerpo HLA es muy fácil, ¿no? Con embarazo, con sensibilizarse de manera muy fácil. Y algunos de estos, los que puedan ser de clase 1 y que esté dirigido a alguna estructura HLA de la plaqueta importante, puede ser importante. Los anticuerpos HPA, cuerpos plaquetarios, ahora los que son solo antígenos plaquetarios, van a ver, hay mucha variación, ¿sí? Hay autores que hablan de un 20 a un 35% de aparición. Y coinciden muchos autores en que ambos aparecen en un número, o sea que hay pacientes que tienen ambos, sobre todo los que están muy politransfundidos, entre un 10 a un 15%. Bueno, acá tienen, digamos, un poquitito el universo de anticuerpos antiplaquetarios. El tema, como preguntaba la compañera, de los pacientes que hacen anticuerpos solo HPA está muy en el horno. Pero los que hacen HLA tienen más factibilidad porque el HLA tiene, digamos, números no tan crueles como los antígenos HPA con respecto, sobre todo, si hacen un anticuerpo hacia uno de esos antígenos de alta frecuencia, ¿no? Porque nosotros vimos los HPA que suelen tener un alelo de muy alta frecuencia y uno de baja. Bueno, si llegan a hacer un anticuerpo de HPA contra uno de esos antígenos de los alelos de alta, bueno, sí, estamos muy complicados. Ni les cuento si hacen un combo con ambos, ¿no? Pero en HLA tienen, digamos, más variación en cuanto a las frecuencias y se pueden a veces encontrar plaquetas compatibles. Entonces, tenemos los antígenos HLA y HPA.
Entonces utilizamos el tema de que los antígenos HLA, estos antígenos, los puedo hacer desaparecer, ¿no? Con cloroquina. Actúa en forma muy enzimática sobre la membrana de la plaqueta. Le coloco cloroquina a las plaquetas en un tubo, incubo 1 hora, 2 horas a temperatura ambiente, lavo, y lo que me queda en el fondo son las plaquetas sin HLA. Por lo tanto, estas nuevas plaquetas me van a quedar solamente con presencia de HPA. De esa manera, cada vez que yo tengo un resultado positivo, esta prueba se hace 2 veces. A los resultados positivos se les hace 2 veces. Entonces, mi primer resultado positivo me dice que tiene un anticuerpo antiplaquetario, pero yo no puedo distinguir si está dirigido hacia un antígeno HLA o un antígeno HPA. Entonces, de esta manera, digamos, me quedo con la duda de si es HLA o HPA. Y lo largo por segunda vez con las plaquetas tratadas y ya hay HLA no tengo. Si me da positivo, puedo pensar que estoy ante la presencia de un HPA. Si me da negativo, lo que vi al principio, que va válido, me hace pensar que estoy ante la presencia de HLA, que era lo que yo le estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, ¿me da positivo en la primera reacción? En cualquiera de estas primeras reacciones, no sé si es por HLA o HPA. Ahora, si yo trato las plaquetas y después me da negativo, ahí tengo certeza de que es HLA. Esta, digamos, sería la prueba más importante de las que hacemos. Cuando me da positivo en ambos, tengo certeza de que tengo HPA. Ahora no puedo descartar, cuando me da en ambos, de que debajo de este HPA haya quedado un HLA. Cuando me da en ambos, tengo HPA. Pero tampoco, y acá por eso viene la tercera interpretación, tampoco puedo ahí decir de que debajo de este resultado doblemente positivo haya un HLA. O sea que acá es HLA solo, acá es HPA solo y o HLA. HLA solo, HPA solo y o HLA. ¿Se entiende esto? Y, profe, ¿cuál sería más grave de los dos? ¿Tipo tener anticuerpos HPA o anti-HLA? Y HPA tiene mayor frecuencia, sí. Sí. Y según qué tipo también de anticuerpo, es como los grupos sanguíneos. Una cosa es ser P, tener un anti-P, y otra cosa es tener un anti-KID. O sea, según sea HPA1, 5, 3, el 1 ya se sabe que está implicado en un montón de la púrpura posttransfusional, en la trombocitopenia inmune neonatal, los chiquitos nacen sin plaqueta, que sería lo mismo que las mamás RH negativo, pero con respecto a los grupos plaquetarios. El HPA1A es terriblemente hemolítico, plaquetopénico, ¿no? Destruye las plaquetas mucho. Y hay ciertos tipos de HLA. Acá en nuestro medio, por ejemplo, no tenemos pruebas para después discriminar si ese anticuerpo plaquetario es hacia qué HLA es. Por eso es que
mucha gente que, digamos, yo soy uno de los que pienso que realmente el registro INCUCAI no tendría que estar abierto solamente para HLA, para trasplante de médula ósea. También tendría que estar abierto ese registro para los pacientes que son refractarios a las plaquetas. Porque yo a este paciente le hago un perfil, si me llega a dar que tiene HLA, ¿no? Le hago un perfil HLA y bueno, ¿y dónde voy a buscar donantes de plaqueta? Y voy a buscar el registro INCUCAI, si tiene miles y miles y miles estudiados hace años. Y tranquilamente esa persona, en vez de estar donando médula ósea, podría estar donando plaquetas para este paciente que está, no sé, en plan de trasplante o en una situación en donde realmente necesita plaquetas compatibles, ¿no? Por eso es que, digamos, hay un registro de HLA, ¿no? Gigantesco, que es el que tiene el INCUCAI. Pero no lo utilizan para donantes de plaquetas, pero porque los centros también de hemoterapia, digamos, todavía no están haciendo compatibilidades plaquetarias, pero en muchos lugares del mundo es obligatorio transfundir plaquetas con la compatibilidad, de la misma manera que transfundimos los glóbulos rojos, ¿no? Está siendo una práctica media vieja esta, de transfundir plaquetas sin compatibilidad. Sí. ¿Alguna pregunta? Mirá, primero, antes que nada, que hay 5 o 6 lugares en el país que hace compatibilidad plaquetaria. ¿Sí? Lo que sí vos tenés que hacer es, cuando vos crees que está refractario un paciente, tenés que hacer lo que se llama, ¿ustedes vieron cómo es el tema de refractariedad plaquetaria? El paciente con refractariedad plaquetaria inmunológica, que es una de las causas, ¿no? Porque hay un montón de causas de refractariedad, pero la inmunológica, que es la que incluiría la compatibilidad plaquetaria, incluye, digamos, hacer el protocolo de recuento corregido. Se llama recuento corregido, ¿no? El protocolo de recuento corregido significa que vos transfundís a un paciente, le haces dentro de la primera hora el recuento plaquetario y está igual o menor que cuando iniciaste la transfusión. ¿Sí? Le tenés que hacer una segunda transfusión de plaquetas a la hora, ¿sí? Y volverle a hacer un recuento. Cuando después de 2 transfusiones seguidas el paciente está igual o menos, bueno, ahí ya empezás a entrar en sospecha de que está refractario. O sea, tenés que, digamos, llegar, digamos, a una conclusión clínica y de laboratorio de que el paciente está refractario. Y ahí, bueno, tenés que empezar a acotar. La sepsis genera refractariedad plaquetaria. Ciertas medicaciones son muy agresivas para las plaquetas, ¿sí? Ciertas quimioterapias y todo. O sea que cuando vos hagas la transfusión y al recuento a la hora y vuelvas a hacer otra transfusión y el otro recuento a la hora, vas a tener que tener en cuenta que hay medicaciones que necesitan lapso de 4 a 6 horas de que no la tome el paciente para que no te destruya plaquetas. O sea que estés dentro, digamos, haciendo todo ese protocolo, ¿no? Dentro del lapso de 4 a 6 horas que haya tomado medicación que pueda ser dañina para las plaquetas. Si vos descartaste la acción séptica o infecciosa y la cuestión medicamentosa, bueno, ahí recién pensás en la refractariedad inmunológica. En ese momento. Es así, el protocolo. Primero tenés que descartar otras causas y después llegar a esto porque podés llegar a encontrarte con que sí, tenés un anticuerpo de tipo HLA o HPA o ambos, y a partir de ahí es terrible. Pero ustedes no saben la diferencia de transfundir un paciente con plaquetas compatibles es transfundir y nunca levantar el recuento, a transfundirle un concentrado de plaquetas compatible y tener al paciente durante 3-4 días sin necesidad de otra transfusión. Es el día y la noche transfundir algo compatible. Bueno, más o menos, ¿se entendió? Hicimos un repaso a antígenos plaquetarios.
es muy cortito. Vieron que los antígenos plaquetarios son muy pocos sistemas, no es nada que ver con el glóbulo rojo. El glóbulo rojo es un mundo de antígenos. Acá en las plaquetas son, digamos, están acotados, están numerados, y no son muchos. Ahora, bueno, hay más sistemas que antes porque la ISBT está tratando de todos esos antígenos sueltos reunirlos en sistemas plaquetarios, porque se está haciendo ahora mucha biología molecular de la membrana de las plaquetas, y igualmente quedan resumidos en un grupo que en todo caso serán 15, 20 sistemas. Nada que ver con los glóbulos rojos, que bueno, que son muchísimos más. Igual, profe, es rarísimo encontrar una persona con anticuerpos HPA, ¿no? Por la cantidad. ¿Plaquetarios? No es tan raro, ¿eh? Lo que pasa es que vos ten en cuenta que las poblaciones que se transfunden plaquetas son poblaciones que, si está en proceso de quimioterapia, trasplante, o está con algún problema de la médula, son pacientes politransfundidos, con dosis industriales de plaquetas. Y las plaquetas, de a poco,